En este vídeo vamos a ver los tipos de sistemas de regulación o control que tenemos. Vamos a analizar dos formas de clasificación. La primera según si están o no realimentados. Es decir, si tenemos en cuenta la salida y la comparamos con la entrada para hacer nuestro control. Pues, podrán ser de lazo abierto cuando no están realimentados o de lazo cerrado cuando sí que lo están. Además, también los podemos distinguir en función de si el elemento de control que utilizamos tiene únicamente dos posiciones o tiene infinitas posiciones. Si solamente tiene dos posiciones, lo llamaremos control todo o nada o control on-off. Y si tiene infinitas posiciones, lo llamaremos un control continuo. Un sistema de control en lazo abierto es aquel en el que la salida no se compara con lo que deseábamos a la entrada. Un ejemplo sería querer tener en una clase unos 400 lux a la altura de trabajo de la mesa. Entonces, el elemento de control sería nuestro interruptor o conmutador y el elemento de potencia, las lámparas. Si las lámparas están fundidas, son insuficientes o hay suciedad, el nivel de iluminación no será el deseado, pero no tendrá una repercusión automática sobre la entrada del sistema. El diagrama de bloques que dibujaríamos en esto sería la entrada, es decir, la cantidad de luz que yo quiero tener. Aquí tendría el elemento de control o mando, que en este caso serían los interruptores o conmutadores. Tendría un actuador, que serían las lámparas, y tendría el proceso, que es donde tendré o no la luz para darme una salida. Si todo funciona como yo había planeado al principio, con mi elemento de control, actuaré sobre las lámparas y tendré la luz correcta. Pero si el proceso ocurre algo, como que una de las lámparas está fundida, que tengo un obstáculo, mi salida no será la que yo deseaba. Y como no la estoy midiendo, no tendré conocimiento de lo que está pasando. El tener aquí un humano que vigila la salida y dice, oye, no hay suficiente luz, y va y activa otro interruptor, sería un lazo pseudo cerrado. Otro ejemplo que se suele utilizar en lazo abierto son los variadores de frecuencia. Entonces tendremos una entrada, que en este caso sería la velocidad a la que queremos que gire un motor. Tendríamos nuestro elemento de control, que sería el variador de frecuencia, que actuaría sobre un motor y este lo llevaríamos a un proceso. Y al final tendríamos la salida, que debería ser la velocidad que le hemos dicho que queríamos al principio. Otro ejemplo en lazo abierto, podríamos tener una caldera, esto es un fueguito, a la cual le añado combustible a través de una válvula. Y aquí tengo un líquido que quiero mantener a una temperatura. Esta temperatura será mi entrada. El diagrama de bloques sería darle una temperatura de entrada como en su consigna, que a través de nuestro elemento de control, que será esta válvula, iremos controlándola. Esta válvula atacará sobre el sistema y finalmente tendremos en la salida una temperatura final. ¿Qué puede pasarnos? Que el sistema no funcione tal cual nosotros queremos que funcione. A lo mejor tenemos un elemento roto, a lo mejor la temperatura exterior, que no la estamos midiendo, afecta sobre el sistema. Tendríamos aquí que además afectaría la temperatura exterior, afectarían otras perturbaciones. Y estas nos pueden hacer que nuestra temperatura final no sea la temperatura que nosotros hemos dicho que queremos tener al principio. Entonces, los sistemas en lazo abierto tienen la ventaja de que son mucho más simples y mucho más baratos. Pero la desventaja es que no compensan las posibles variaciones que puedan ocurrir en el proceso o en el sistema y no tienen en cuenta las perturbaciones externas. Un sistema de control en lazo cerrado es aquel en el que lo que ocurre a la salida, si se realimenta y se compara con el valor deseado que teníamos para poder actuar de forma automática
sobre el sistema y poder llevar nuestra salida al punto de consigna que era el que deseábamos. Un ejemplo de control en lazo cerrado, la misma caldera que teníamos antes, pero ahora sí que medimos la temperatura a la que tenemos el líquido. Ponemos un sensor de temperatura, lo comparamos y lo controlamos y según si esa temperatura es mayor o menor que la que yo quiero tener, regularé sobre esta válvula si abrirla más o menos para que entre más o menos combustible. Entonces ahora el lazo de control que tendríamos un comparador, el control, el actuador, que en este caso sería nuestra válvula, el sistema, todo. Tendríamos la temperatura final, la temperatura de consigna, que es la que nosotros le decimos al controlador que queremos. Y ahora tenemos un sensor, en este caso un sensor de temperatura, que nos devuelve al comparador el valor real de temperatura que tenemos al final. Se hace la resta de la temperatura que queríamos menos la temperatura que realmente tenemos y es ese valor el que llega al controlador para decir si esta válvula tiene que abrirse o cerrarse. Las ventajas del control en lazo cerrado es que mejorará los problemas del lazo abierto y que consigue mantener las variables dentro de la zona de operación y así rechazamos y minimizamos todas las posibles perturbaciones. ¿Vale? Que las perturbaciones nos llegarían por aquí. Y así como medimos al final y comparamos, estas perturbaciones las tenemos en cuenta y las podemos evitar controlando esa válvula. Las desventajas, que el sistema puede oscilar y se puede hacer inestable. Es decir, si en el lazo abierto nosotros sabíamos que abriendo y cerrando la válvula subíamos y bajábamos la temperatura, aquí al estar comparando con un error, dependiendo de las funciones que tengan cada uno de estos bloques, el sistema se nos puede volver loco y empezar a que la válvula no pare de abrir y cerrar o de llegar a un punto y volver, incluso se nos puede hacer inestable. En cuanto a la segunda clasificación, de hacer control todo o nada o control continuo, el control todo o nada es el control en el cual el elemento que utilizamos como actuador solo tiene dos posiciones. Se mueve rápidamente entre dos posiciones fijas para conseguir un valor único de la variable de salida. ¿Vale? El sistema de un control todo o nada sería darle una consigna que decide si ese elemento debe estar abierto o cerrado, se lo dice al actuador y este actúa sobre el proceso. El control todo o nada puede ser o de lazo abierto o de lazo cerrado. De lazo abierto sería simplemente activo y actúa. Y el de lazo cerrado sería lo mismo, pero aquí tengo un sensor que decide en el todo o nada si aquí va a ser un sí, actúa, o un no, no actúes, que serán las dos posiciones que tendrá. El control continuo es aquel en el que el elemento de control, el actuador, puede tomar infinitas posiciones. En este caso tendremos una consigna, un elemento de control continuo, que le dirá a un actuador la posición en la que tiene que colocarse para llevarlo a cabo en el proceso. Lo mismo, puede ser de lazo abierto o puede ser de lazo cerrado, si aquí colocamos un sensor que mide nuestra variable final y la lleva a un comparador con la consigna. La resta entre consigna menos la variable real controlada que tenemos sería el error, que es lo que le llega a nuestro controlador y en función de si ese error es muy grande o muy pequeño, le dice al actuador si tiene que estar más o menos abierto. Control todo o nada frente al control continuo. El control todo o nada, por ejemplo, podríamos hacerlo con la caldera anterior, pero vamos a hacerlo con un depósito de nivel, el cual descarga por abajo los litros que sea, litros por segundo, y a la entrada tenemos una válvula que lo llenará. Y queremos tenerlo todo el rato a un nivel X. ¿Vale? Entonces, dependiendo de los litros que salgan,
necesitaremos que esta válvula actúe. En el control todo o nada, lo que hará esta válvula es simplemente estar o abierta o cerrada. Entonces, aquí tendremos un medidor de nivel, una boya, por ejemplo, que nos dirá en qué nivel estamos. Si estamos a un nivel superior al que queríamos, lo que haremos es cerrar la válvula y dejar que descargue. Si estamos a un nivel inferior al que queríamos, abriremos la válvula y subirá el depósito. Vale, ¿qué pasa? Que si nosotros queremos un nivel de 2 metros, la válvula lo que va a hacer es ir abriendo y cerrando. Empezamos con el depósito vacío, se va llenando todo este tramo hasta que llegamos aquí, la válvula estará abierta. Cuando pasamos del punto del nivel que nosotros queremos, la válvula se cierra. Esto tiene un rebote y ya empieza a bajar. Cuando vuelve a cruzar, se vuelve a abrir. Entonces estamos todo el rato en que la válvula se abre y se cierra. El control todo o nada, por lo tanto, lo tendremos que usar en sistemas en los cuales la válvula sea lento para que la válvula no esté abriendo y cerrando continuamente, porque se estropearía, y además en sistemas que nos dé igual el margen, que no sea un margen estrecho que necesitemos que ese nivel esté a 2 metros exactos, que podamos estar a 1,9 y podamos estar a 2,1. Sin embargo, en el control continuo, esta válvula que tenemos para llenar el tanque se puede abrir a todos los grados que queramos. Entonces, ¿qué pasará? Mediremos con nuestra boya, lo queremos tener a 2 metros y este irá fluctuando. Cuando lo tengamos a 2,1, cerraremos la válvula, pero seguiremos llenando para tener en cuenta la salida. Entonces, lo que vamos a hacer es, según el error que nosotros tengamos entre el nivel, en vez de simplemente abrir o cerrar, pues abrir a un 20% la válvula, o abrirla a un 80% o abrirla al 100%. Entonces, esta válvula la podemos abrir en el porcentaje que queramos, todos los valores.